Muy buenos días, estimados jóvenes del cuarto año. Hoy día vamos a hacer una nueva clase en Historia del Perú y el tema es el gobierno de las Fuerzas Armadas. Fue una dictadura militar, reformista, neoliberal, que tuvo como objetivo contener los movimientos sociales para evitar la influencia de la Revolución Cubana en el contexto de la Guerra Fría. Comprende dos fases. La primera, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. ¿Cómo llegó Velasco al poder? Mediante golpe de Estado. ¿Contra quién? Contra Belaúnde. Cuando Velasco tomó el poder de manera violenta, él apareció por la televisión diciendo de que en adelante el gobernante del Perú es el general Juan Velasco Alvarado y que su gobierno va a ser revolucionario. Eso dijo Velasco. Y entonces planteó que su gobierno va a tener un plan, el Plan Inca. Este Plan Inca planteaba hacer 3 reformas en el Perú: la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma educativa. La reforma agraria. Como había bastante movimiento campesino que venía desde los años 50, que pretenden recuperar sus tierras que le habían quitado los gamonales, la reforma agraria viene pues desde la época de Prado, desde Pérez Godoy, desde Belaúnde, que no pudo hacer reforma agraria, ¿no? Ahora, de nuevo se ve la reforma agraria. Esta vez sí va a afectar a los terratenientes la reforma agraria. Es decir, va a haber un recambio en la sociedad. Los que tenían poder, los ricos hacendados, van a tener que dejar sus propiedades, pero se convierten en burgueses, en comerciantes. Sus tierras no las entregó fácilmente al Estado. El Estado le reconoció, le dio bonos, le pagó por sus tierras. Entonces, se está haciendo una transformación económica feudal al capital. Entonces, eso es lo que está pasando en el gobierno de Velasco. En el gobierno de Velasco. La reforma agraria. No se entregó tierras a los campesinos en todo el Perú, sino que se formaron cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas agrarias de propiedad social en la costa. Ahí podemos ver, por ejemplo, en las azucareras del norte, ¿no? Y el sistema nacional, las AIS, el sistema agrario de interés social en la sierra. La reforma industrial consistió en la nacionalización de empresas extranjeras como el petróleo, Petroperú, Pesca Perú, Entel Perú, Enafer Perú. Más de 7.000 empresas se crearon en la época de Velasco. Fue interesante, pero no dejó de participar a las empresas extranjeras en la economía en la época de Velasco. Así que no podemos plantear tampoco de que fue totalmente un gobierno nacionalista, que nacionalizó todas las empresas. No. Hubo más participación de empresas extranjeras que nacionales en la economía del país en la época de Velasco. Muy bien, y la reforma educativa también fue interesante, porque se va a formar lo que decían, ¿no?, los grandes teóricos, el nuevo hombre. Se creó la educación inicial, por primera vez en el Perú. Fue una educación nacionalista en aquel momento. Creó SINAMOS. ¿Qué cosa quiere decir SINAMOS? Sistema Nacional para la Movilización Social, para tener apoyo al gobierno de Velasco. Y luego viene la segunda fase, en el año 1975, un golpe interno que Francisco Morales Bermúdez dio a Velasco. Pero fue un periodo de contrarreforma. Con el plan Tupac Amaru, Bermúdez planteó de que hay que subir las cosas, los paquetazos. La economía va a ser neoliberal. Vienen las protestas populares, ¿no? Movimientos campesinos, obreros, mineros. El paro del 19 de julio de 1977 fue contundente. Es ahí cuando Bermúdez anunció Asamblea Constituyente, elaborar una constitución en 1979 y la convocatoria de elecciones a 1980.
80. ¿Qué consecuencias trajo esto? Fracasó la reforma agraria, se logró reformar la producción feudal a industrial y favoreció a la burguesía, capital extranjero, también. 3 preguntas, jovencitos, para la próxima. A ver, ¿qué fue el gobierno de las Fuerzas Armadas? 1. ¿Cuáles fueron las reformas que se hizo durante el gobierno de Velasco? Y 3. ¿Cuál fue la política de Bermúdez? Hasta ahí llegamos, jovencitos.